Bueno, entonces, por ejemplo, sigo agarrándome de este ejemplo, ¿no? Si nosotros tomamos ese libro, la creatividad, ¿dónde la pido yo? Porque después ustedes cuando estén enfrente de los pibes en el aula, siempre van a tener que ser creativos. Entonces, ¿cómo relaciono para que no sea aburrido? Entonces, este es un libro que, por ejemplo, lo podemos combinar con el cuento Esa mujer, lo podemos combinar con el Martín Fierro, lo podemos combinar antagónicamente, claro, hablando con el Facundo, ¿sí? Hacer todo en... ¿Se entiende? No digo con todo el Facundo, se pueden tomar fragmentos del Facundo. Bueno, creo que son varias las posibilidades de relación. ¿Sí? Bueno, entonces, el examen final sería, entrarían con un tema a su elección, y bueno, si lo dan bien, les hago 2 o 3 preguntitas de recorrida por el programa. Si lo dan más o menos, les daré 5 o 6 preguntitas, y si lo dan mal, las veo en diciembre. Así no me joden más. Nos recibimos con usted, profe. Vos sabés que yo sé que no se los podía pedir, pero estuve tentado de decir, vayan todas a diciembre, por una cuestión de placer mío, ¿viste? Porque supongo que en diciembre serán personales los exámenes. Yo dije, qué lindo que estas chicas se reciban conmigo, pero bueno, sé que ustedes quieren sacarse esto de encima lo más pronto posible, y no les puedo pedir eso, porque ya les he pedido demasiado y han cumplido. Pero en realidad, esta es una materia, más allá de que ustedes saben que yo soy fanático de esta materia, es la materia central. Si ustedes se manejan bien en esta materia, la van a pasar muy bien dando clases. Así que bueno, nada. Dalma, Jessica, Carolina Benítez, la niña Micaela van a rendir en diciembre, y yo les voy a ir haciendo un seguimiento, ¿no? De acá a fin de año. Así que bueno. Flavia ya está lagrimeando, profe. ¿Quién? Flavia. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Con nosotros, Nancy. Dale. No Es que para llores. mí hubiese sido un placer, profe. Igualmente, igualmente. Por eso mismo también yo quería eso de diciembre, ¿viste? Imaginate, rinden conmigo la última. Sería y encima semejante materia, ¿viste? Semejante. La verdad que es un riesgo pensar, a mí me pasa que si por ahí es verdad, la puedo desaprobar en julio, en agosto, pero si la desapruebo en diciembre es un garrón, en realidad. Prefiero tener una chance. ¿Cómo la vas a desaprobar? No, ya sé, no sé. Ya si la dejamos para diciembre y desaprobamos. ¿Otra vez? No se recibe a nadie. La dejamos para diciembre si nos asegura el aprobado, profe. Claro. Y ahí llevamos el deseado, el champán, todo. Yo estoy seguro que van a salir muy bien. Muy bien. Con una cursada como la que han tenido, sería casi imposible. Para mí la instancia del final con ustedes es más un intercambio de contenido y de reafirmar ciertas cosas. No veo la posibilidad que ustedes hagan más, no la veo. Gracias, profe, por la Eso, confianza. La verdad que sí. Por eso le dije a Dalma y a Jessica que la deje que mejor la deje para diciembre, porque estaba seguro de que no iban a aprobar. O sea, soy muy sincero. O sea,
no las veía con lectura, no les estoy sacando el cuero, porque cada uno tiene su problema para estudiar y todo eso, ¿no? Sé que han tenido inconvenientes y bueno, pero bueno, por eso le dije, chicas, mejor preséntense en diciembre. En el caso de Mica y Carolina anduvieron muy bien, también tuvieron muy buena cursada, pero bueno, ellas eligieron tirarla en diciembre. Así que bueno. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Flavia y... Nosotras, profe. Bueno, ¿quiénes son nosotras? Nancy y Flavia. Bueno, dale. ¿Qué eligieron? ¿El perseguidor? Nosotros elegimos El Elegimos Perseguidor, La Invención de Morel, leímos Esa Mujer, y no sé si me estoy olvidando de algo, Flavia. el poema del insomnio que lo teníamos que relacionar con Funes. Sí, O sea, de Borges. en relación al cuento que relacionado. leímos Funes, leímos el insomnio. Bueno, ahí me hicieron acordar de algo. Eh, Escúchenme esto, así no me olvido. Borges no va a escapar del final. Obvio, sí, sí. tampoco lo iba a dejar, tampoco lo Estuvo iba a toda la dejar. No. para cruzada, nada. Borges, y medio imposible sacarlo del final. Así que no se olviden de mi querido George, Aparte, porque va a ser... con Borges, las Borges. relaciones, las intertextualidades, con otros cuentos, con otras obras. Y aparte que Borges atraviesa casi toda Esa la... es una de las relaciones tan... Esto iba a decir, ha sido muy Sí. prolífero, Borges. Así que bueno. Bueno, dale, Flavia y Nancy. Bueno, nosotros leímos el Perseguidor y la Invención. El Perseguidor fue escrito por Julio Cortázar, se publica en 1959. Cortázar llega a París en 1951, y cuando Cortázar llega a París se encuentra con un periodo de posguerra. El contexto social y cultural de París, luego de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, era como un caos, y estaban ya agotados. Entonces resurgen movimientos culturales. Dentro de estos movimientos resurge un grupo musical de jazz, un movimiento, precisamente no grupo, un movimiento que se llama bebop. Cortázar era amante al jazz y escuchaba mucho a Charlie Parker. Llega en 1951 a París, y luego ve el sector de cronología, ay, no me sale la palabra. Bueno, ve que muere el músico de jazz. Entonces ahí nace el personaje. Necrológica. Necrológica, no me salía. Bueno, en base a este músico de jazz, Charlie Parker, nace el personaje Johnny Carter, que es el de El Perseguidor. También, un músico de jazz, toca el saxo, y el cuento El Perseguidor comienza con la visita de Bruno. Bruno es un crítico de jazz que está escribiendo la biografía de este músico que les contaba recién, Johnny. Bueno, comienza en un hotel, en la habitación de un hotel, que Bruno visita al músico, a Johnny Carter. Está junto con su mujer Didi, no sé cómo se dice. Y lo interesante del Perseguidor es, al publicar en 1959, que eso es lo que veíamos, y por ahí la diferencia con otras obras anteriores, que a partir del cuento El Perseguidor se ve la ruptura y un lineamiento en la escritura más vanguardista a partir del Perseguidor que en las obras anteriores de Cortázar. A mí me dio la sensación... Ah, perdón, Fla. Seguí. Dale. Que me dio la sensación al leer El Perseguidor que era como una especie de mamushka, ¿viste? Cuando sacás una cosa de dentro de otra y es como una historia dentro de otra historia, porque el biógrafo cuenta la historia de Parker, pero a la vez
hay un narrador que cuenta la historia del biógrafo más la historia de Carter. Es como una historia dentro de otra historia. Bueno, acuérdense que Cortázar y Borges tienen mucho juego con el tema del narrador. ¿Se acuerdan el cuento que dijo Salma la otra vez? El tema del traidor y del héroe. Bueno, acuérdense que juega mucho con el narrador. ¿Sí? Eso en una clase está buena para que los pibes sepan distinguir lo que es un narrador, lo que es un autor, ¿no? Ese juego. En Sí, adelante. Grafitis aparece también. Claro. Sí. Bueno, esto es lo que decía Nancy, acá aparece también el tema de dos personajes totalmente opuestos, desde el mundo, un mundo como real, y también aparece el mundo o la suprarrealidad de este personaje Johnny, que todo el tiempo, constantemente, va desafiando y se pregunta el tiempo. El tiempo real es donde él se encuentra deplorable en esa habitación como enfermo, porque consumía, bueno, el tema de alcohol, la marihuana aparece, pero también aparece el tema del tiempo. Para él, el tiempo de él era totalmente distinto a Bruno, el escritor que cuenta y narra en primera persona la biografía, que Bruno era más metódico, tenía familia, y el músico no. El músico constantemente se preguntaba y replanteaba esto de la existencia, y a través del otro tiempo es como que exploraba sus emociones y sus pensamientos, como que se liberaba constantemente, se perseguía él mismo esta cosa del tiempo, y se ve demostrado cuando él viaja en el metro, que en el metro aparecen muchísimas historias que después se las cuenta a Bruno. Sí, Nancy me... Sí, ¿Hablabas, sí. Nancy? No, te estaba escuchando, Fla. Ah, bien, y después aparece marcado también el tiempo, y que esto tiene que ver con el ritmo del jazz, que es una historia también de música que incluye Cortázar a partir del Perseguidor, con esto de la improvisación en el jazz. Cuando él improvisaba, cuando él tocaba, era otro tiempo, no era su tiempo real, digamos. Y también esta de transmitir todas estas emociones dentro del jazz, que era como el movimiento este que yo les contaba de Bebot, como expresar, y algo frenético constantemente. Bueno, cuenta el cuento las andanzas de aventuras de este personaje, de este músico, y se ve reflejado muchísimas características dentro de esta historia del surrealismo. Otra de las cosas, los personajes estos que yo les decía, que vivían como dos mundos, el mundo real y el mundo de la suprarrealidad del personaje. Sí, aparecen más personajes, aparecen también... Sí. En esta historia, Flavia, Charlie Parker era un genio del jazz que Sí. tenía muchos problemas, consumía heroína. Entonces, he sabido la teoría de Cortázar que en el arte se trastocan los tiempos. Entonces, lo que hace Cortázar ahí en ese recorrido del Perseguidor es justamente jugar con ese tema del tiempo, un poco por la droga y otro poco por el tema del arte, ¿no? Que para Cortázar, Charlie Parker era un genio, era un ser sobrenatural por cómo tocaba el saxo. Entonces hay un juego ahí de trastoque con el tiempo que muy bien es un tema apasionante para Cortázar en algunos cuentos que hemos leído, ¿no? Claro, es como que el tiempo, si bien este juego del tiempo es una constante en Cortázar, se ve como profundizado en este particularmente por lo que usted dice que es por el tema de las drogas. Se dan las dos cosas, el tiempo en el arte sumado al problema que tenía Parker con las drogas. Exactamente. Bien. Y bueno, y esto que se marca, que termina como Bruno también, como constantemente lo quiere cuidar, como el personaje opuesto también llega como a hacerle el padre, la madre de él, y bueno, y suceden muchas cosas que hace el músico en esta cosa del tiempo, hasta quemar un hotel, pero él a partir de eso se plantea, ellos me ven como, me idolatran como un gran músico,
Lo mío es como explorar las emociones a través de la música, y termina él como él siendo él el mismo el perseguidor del tiempo. ¿Qué Bueno, más? bien, hasta ahí está bien. Vamos a... Vos, Flavia y Nancy, ¿qué tienen pensado para el final? Lo que yo le decía, profe, yo a partir de lo que es el sentimiento digamos, de la amistad del Martín Fierro, Juan Moreira, ir relacionando y hacer todo un recorrido en los movimientos literarios y trabajar diversos cuentos donde se vea, más allá de las características de cada movimiento, valga la redundancia, sino este sentido de la amistad. Por ejemplo, en El Perseguidor, con Bruno y John Parker y así, Muy más o menos. El cuento Eso Esa tenía. mujer. A ver, Nancy, ¿qué me puede decir de ese cuento? Profe, nosotros automáticamente cuando lo leímos nos acordamos de un cuento que usted nos dio el año pasado y ninguna de las dos se acuerda el nombre. Es un cuento de Borges que trata sobre El funeral. el funeral de Eva. Y esto de que se hacía como una especie de, digamos, representación que se hizo en todos los puntos del país, que si bien no estaba el cuerpo de Eva, se hizo como una representación para rendirle homenaje, y no nos acordamos el nombre de ese cuento, pero las dos nos ¿El acordamos de ese simulacro cuando será? leímos Esa mujer. El El simulacro. simulacro, sí. Que era un Sí. ritual que le hacían, sí, el simulacro, gracias. Y no nos Sí, podíamos sí, acordar. sí. Bueno, acuérdense que Borges era antiperonista, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí. Pero Sí. está muy bien, ¿viste? Eso está en onda. ¿Ves? Automáticamente lo relacionamos con eso, no solamente por el tema en sí de Eva Perón, sino también porque en el simulacro en ningún momento se nombra a Eva. Eva era innombrable. Tanto en el simulacro como en Esa mujer, nunca se dice el nombre de Eva Perón, y sin embargo todos sabemos a quién nos estamos refiriendo, o sobre quién tratan los cuentos. A mí me había olvidado de ese cuento, me había olvidado que se los había dado. Porque me parece que se los di en otra materia ese cuento. No me acuerdo Sí, si nos justo dio el año graffiti, pasado me en... parece que era, no, me parece que era en literatura, ay, no me acuerdo, en una, No Sí, sé si pero no sí se los di en juvenil, no sé, bueno. en Pero, juvenil me parece, junto a graffiti, me parece. bueno, ¿ves? Eso que les pasó a ustedes, eso es lo que ustedes tienen que lograr con los pibes. Que un cuento o una lectura les haga acordar a otro. Eso se llama relación. claro. Cuando, cuando nos ocurre eso, es porque hemos dado bien la materia. Y esto no es por hacerme el fanfarrón, pero si hay algo que me pone contento es que se hayan acordado, porque ni yo me acordé de ese cuento con esa mujer. Sí, Pero eso, nos llamó la atención, o sea, ya le digo, no solo porque los dos cuentos se refieren a Eva Perón, sino justamente porque en ninguno de los dos se nombra, y sabiendo el contexto, sabiendo que el autor es justamente antiperonista, em, la importancia que le da a Eva Perón, y justamente esto el no nombrarla la hace incluso más grande. sí, miren qué buen tema para explicar el peronismo en literatura, que tres cuentos, miren. El simulacro, Esa Casa mujer, Tomada y Esa Casa mujer. tomada. sí, Con esos tres cuentos, ustedes sí, pueden hacer un recorrido del peronismo. sí. Este, Y lo que significa el peronismo para la historia argentina, porque si bien están los peronistas y los antiperonistas, nadie puede negar la importancia y la relevancia del peronismo. exactamente. Muy bien, me pone muy contento que hayan hecho esa relación. ¿Y qué más habían leído? La invención de Morel, bien. Leímos La invención de Morel. Qué buena. Hermoso, Terrible hermoso. novela. Terrible, terrible. Terrible.
Chicas, se las ¿Es una novela? No recomiendo. sabía. Sí, muy buena. La verdad, con un final sorprendente. Em, Investigamos el contexto político y se da, Bioy Casares la escribe en 1940, que coincide con la década infame en Argentina, que se dio entre 1930 y 1943. Ese es el momento en el que Bioy Casares escribe la novela. Incluso la novela tiene prólogo de su amigo Borges, que él dice que, no recuerdo bien cómo es la frase, pero dice que no sería, como que no sería demasiado calificarla de perfecta. Y sí, la verdad No, que uno cuando la lee dice, ¿qué razón tiene? Muy Porque bien. es no perfecta. sería, dice, no sería demasiado decirle que es una hipérbole o hay otra frase más. No sería una Eh, hipérbole calificarla de perfecta, ahí me acordé. una cosa así de eso. Sí, Bueno, acuérdense que eran íntimos amigos, que yo claro. les di como opción de lectura los cuentos de Bustos Domecq, ¿no? No sé si alguna habrá leído alguno de esos 6 cuentos. No, 6 problemas para Isidro Paredes. no. Bueno, no importa, no importa. Muy bien, chicas. ¿Quién quiere seguir? ¿Mi querida Salma? Sí, yo leí con Caro, leímos el Evangelio según Van Houten, leímos, ¡Oh! ¡Qué sí, bueno! sí, Qué bueno. ese fue el que le decíamos a las chicas que lo tienen que leer porque La cabeza quedamos. todo lo que Conspirativas. tuve que investigar, estoy muy metida en teorías conspirativas ahora y cosas de, de ese estilo me retrauma. Y Terrible novela, me alegro mucho que la hayan elegido. Perdimos la ficción también. perdimos el pacto ficcional en algún momento, tuvimos problemas con eso, porque era investigando para entender y un poco más, ahora voy a expresar bien, a explicar bien a qué me refiero, pero investigando nos dimos cuenta que hay cosas que son reales, entonces era como que en algún momento perdimos el pacto ficcional. Ahí también, profe, yo iba a decir que Abelardo Castillo también es considerado de izquierda, ¿no? Leí algo de una revista que había tenido en los 60. Y sí, si tenés que ubicarlo entre la derecha y la izquierda, obviamente Abelardo en la izquierda. Abelardo También era... para lo que leímos también Para contextualizar contextualizar un poco la obra. Además leímos la forma de la forma, ¿era? Sí, la forma de la espada. Para relacionarlo con el tema del traidor y del héroe, que habíamos leído la vez pasada. Y leímos Esa mujer, porque era el cuento que pensamos que teníamos que leer todas. Pero bueno, leímos el Evangelio según Van Houten, es una novela que habla, está ubicada acá en Argentina, habla de un historiador que está frustrado con su carrera, con su vida, y se va de vacaciones a La Cumbrecita, un pueblito en Córdoba. Y ahí conoce o empieza a sentirse perseguido, y encuentran en la biblioteca del hotel donde se estaba quedando un libro de un autor que él había leído hacía muchísimo tiempo, que era Van Houten, y que hablaba sobre que Jesús había sido parte de una secta que se llamaban los Esenios, Claro, y el que cristianismo él en en sí, realidad, que toda, digamos, la esencia del cristianismo estaba mal, que Jesús sí, en realidad había venido a hacer una revolución social. claro. Dentro de lo que era esta secta eran anarquistas, Sí, revolucionarios, no, era tremendo. violentos. El tema es que el historiador en su juventud había escrito un libro que hablaba de que Judas en realidad nunca traicionó a Jesús, sino que tenían un pacto. Ese libro no lo había leído nadie, lo conocía él nomás, y ese libro lo que tenía era que la historia que contaba estaba relacionada con una obra de teatro que Abelardo Castillo había escrito mucho antes,
que se llama El otro Judas. Sí, Sí, sí. sí, lo tengo escrito en algún lado. Se me Sí, termina es como en 10 30 o minutos. 20 años después. Se llama, sí, creo que era El otro Judas. Y sí, El otro Judas. Y esta novela es como, no es una continuación, pero se pueden, digamos, leer los dos como en forma de complemento. Resulta que en eso que él se siente perseguido, un día lo llevan, o como en una excursión o algo así, no me acuerdo, a ver una tumba, la tumba de Van Houten. Y él se acuerda que en el libro estaba la firma del hombre y las fechas no coincidían, como que Claro, estaba dedicado por él para el hotel. Claro, o sea, y habían años de diferencia entre el año de muerte que decía la y la lápida dedicatoria. y la fecha donde estaba firmada. Entonces, justo le hablan y él se da media vuelta y se encuentra con Van Houten. Y con él había todo un grupo de arqueólogos que habían estado en Palestina en la Guerra Fría y que habían descubierto los grabados que hablaban justamente de toda esta teoría de que Judas efectivamente no había traicionado a Jesús, que Jesús era parte de los diseños y qué sé yo, y empiezan a hablar y de a poco la historia te va remontando a la época de Jesús y a cómo los evangelios estaban escritos mucho después, desde otras teorías y no contando lo que realmente había pasado, de que por ahí habían cuestiones que estaban mal traducidas. Claro, ese hombre hablaba tanto en sánscrito, en arameo, o sea, podía traducir todo eso y en parte es como que nos dice los distintos significados que podían llegar a tener acá. Claro, hay una parte en particular que habla del Padre Nuestro, que él le decía, en el Padre Nuestro vos decís al final, no me dejes caer en la tentación, y la traducción en realidad es no me tientes. No es no me dejes caer en la tentación, sino no me tientes. Entonces, de a poco te va contando cuál era la verdadera historia de la esencia del cristianismo, y cómo él se fue escondiendo y no lo quiso publicar porque él era muy creyente, pero no, como que no quería desarmar, digamos, todo ese mito que se había armado en torno a la religión, por más de que él supiera la verdad. Después de esto, como que le piden que desaparezca, y el tipo, bueno, se va y pierde contacto, no sabe más nada de los arqueólogos ni del grupo ese que estaba con Van Houten. Pero se queda con esto, con que Van Houten sí había leído su libro, el de Judas, y bueno, y con toda la historia que descubría el cristianismo. También había intertextualidad, aparte de con la Biblia, que la nombra todo el tiempo, en los evangelios del Nuevo Testamento, con la epopeya de Gilgamesh y con el Beowulf. Los nombra así como para rescatar algunos de los mitos. Nada, la verdad que léanlo porque la cabeza es genial. A ver, Salma y Carolina, ¿a quién les parece que era uno de sus escritores favoritos en Abelardo? ¿Quién es? Pasá, Carmela. ¿Cómo? ¿Quién les parece? Abelardo Castillo era un escritor muy culto. ¿Quién les parece que era un escritor favorito para Abelardo Castillo? No sé si favorito, pero me parece que sí escribe parecido o por lo menos en esta historia, parecido a Borges en el sentido de las intertextualidades y de cómo transformó toda la historia. Intertextualidad. Pero además, investigando nos dimos cuenta de que o por el metarrelato también. Abelardo Castillo iba a ser sacerdote y al final decide no hacerlo, y él dice que no tiene disciplina ni para la religión ni para la política, y de hecho dice que no fue sacerdote porque en la iglesia no hay cristianos, y no es comunista porque en el comunismo no hay comunistas. O sea, esa era, digamos,
Por eso se lo con la que considera se había de la excusado de todo eso. Entonces dijimos, eso fue más loco todavía, porque ahí fue cuando perdimos el pacto ficcional, porque dijimos, si lo dices porque sabe, capaz que es verdad. Y bueno, ahora tenemos que investigar. Claro, y todo lo de las sectas y todo. Pero es genial, es muy buena la teoría y tiene, no sé, tiene muy buenos argumentos. Búsquenlo y investiguen porque es tremendo. Sí, yo Bueno. que tengo poco de religión tuve que buscar un montón de cosas, palabras que no. Bueno, Abelardo Castillo era fanático de Borges. Ah, estuvo re bien. Fanático. Sí, no, y eso en cuanto a esa, y después leímos La forma de la espada, que es de Borges, y la teníamos que relacionar con el tema del traidor y del héroe. Ajá, ¿por qué? ¿Y qué relación encontraron? Bueno, lo mismo. Ahí Es que puede parecía, considerarse sí. también un metarrelato Sí, entre sí, las sí, sí. dos. Bueno, ahí, increíble, ¿no? Ahí hay otro juego de narradores, ¿no? Nos damos cuenta al final, exprécime Borges. Ahí nos damos cuenta de cómo Borges insiste con el tema del narrador. Ahí es muy importante explicarle al alumno que cuando el tipo dice desprécieme Borges, no se lo está diciendo al Borges escritor. Si Está bien diciendo al yo, sí. lo está diciendo a Borges escritor, pero Borges escritor de la ficción. Claro, al yo literario. Bien, bien. Muy bien. ¿Qué más leyeron? Leímos Excelente. esa y esa mujer, que bueno, de la que estaban hablando las chicas recién. Bueno, No, y de esa que es una historia dentro de otra historia que termina desdoblándose, entonces se pierde la ficción, ahí en ese momento la ficción se une con la realidad, digamos, del cuento, en la que Borges se junta con un inglés, él piensa que es un inglés, que tiene una cicatriz en la cara, y bueno, y le dice, me quedan 2 minutos de llamada. Salma, Sí, Salma, ¿de cuál estás hablando? de la forma de la espada. Ah, bien, dale. Y entonces él le dice, bueno, vamos a sentarnos a charlar y te voy a contar de dónde salió esta cicatriz. Y le empieza a contar que él en realidad es irlandés y la historia de un héroe irlandés. Espera un segundito, Sal. Cortalo ahora. Podés cortarlo ¿Sí? y volvemos. Sí. Cortá y volvemos porque queríamos preguntar.